con Eva Caballero. Arratsaldeon, un microorganismo marino podría ser la respuesta a uno de los retos a los que la humanidad va a tener que enfrentarse este siglo, la búsqueda de energía limpia al margen del petróleo. La empresa Alga Energy experimenta con microalgas ricas en ácidos grasos capaces de producir biocombustible. Empresas energéticas y de aviación comercial confían en esta investigación hasta el punto de haber firmado un acuerdo a largo plazo con Alga Energy. Los experimentos en laboratorio son prometedores y, como mantienen numerosos investigadores, parece que los grandes avances en farmacología, nutrición e incluso en el campo de la energía se van a producir en los próximos años a partir de organismos marinos. Hemos hablado en este programa en otras ocasiones de cómo aprovechar recursos naturales como las algas por sus propiedades nutricionales o gastronómicas o por su uso, por ejemplo, en cosmética. Hoy queremos conocer el trabajo de una empresa que se ocupa de buscar otro aprovechamiento para las microalgas concretamente. Se trata de la empresa Alga Energy, que se dedica a generar energía, a buscar cómo generar energía y a reducir gases contaminantes de nuestro entorno a partir de este producto de la naturaleza, de las microalgas. Saludamos ya al presidente de Alga Energy, Augusto Rodríguez Villa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar explicando primero en qué tipo de variedades de algas se utilizan concretamente en su empresa. Bueno, pues en nuestra empresa estamos trabajando con diferentes tipos de microalgas. Tenemos que tener en cuenta que hay 40.000 especies consideradas. Unas son de aguas dulce, otras de agua salada, de estructuras más simples, más complejas y con diferentes composiciones bioquímicas. En definitiva, las microalgas, todas ellas son organismos vivos que a través de la fotosíntesis lo que hacen es nos dan la mayor parte del oxígeno que necesitamos para respirar, pero al mismo tiempo nos constituyen, son el primer eslabón de la cadena trófica. Además, estos microorganismos necesitan el CO2 como nutriente principal. Sin el CO2, ese gas nocivo que está asociado al cambio climático, no existirían. En función de la cepa de microalga que se utilice, pues se podrán obtener productos de utilidad en el futuro. Por ejemplo, contenido en proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera. Hay diferentes microalgas, estamos trabajando con ellas y eso nos posiciona en sectores medicinales, dietéticos, de cosmética, fertilizantes, farmacéuticos y uno fundamental, que es el de los biocombustibles. Ese es el objetivo finalista de nuestra compañía, perfeccionar el proceso para obtener biocombustibles a partir de las microalgas. ¿Qué supone eso? Pues cambiar las pautas por las que se rige la humanidad. En cierto modo podemos decir que a las microalgas les debemos la vida, pero también que nos la van a cambiar si, como creemos, somos capaces de cambiar el combustible fósil por uno natural, como es el proveniente de las microalgas. ¿Y qué proceso químico permite la producción de biodiesel, en este caso de biocombustible, a partir de las microalgas? Bueno, el proceso que hay que seguir es generar una biomasa de una microalga que sea rica en lípidos. De esos lípidos se sacan los ácidos grasos. No todos los ácidos son válidos para sacar biocombustible. Una vez que se han sacado los ácidos grasos poliinsaturados, que son los válidos, a partir de ahí hay que hacer un proceso de extracción, el cracking tradicional de lo que es un refino de una materia prima como es el crudo, ¿no? Y de ahí salen biocombustibles tipo diésel o bioetanoles, en el caso de trabajar con microalgas ricas en azúcar, biogasolinas, bioqueroseno, etcétera. De hecho, nosotros hemos firmado un acuerdo con la línea aérea Iberia y con la Secretaría de Estado de Transportes y con AENA, por el cual hemos establecido a través de ese acuerdo una planta, la primera de microalgas, a nivel europeo, sin duda la herramienta más potente de investigación en el aeropuerto de Barajas. Y ahí es donde vamos a trabajar para perfeccionar ese sistema de obtención de biocombustible, que ya lo tenemos a nivel de laboratorio y es de altísima calidad y con un gran poder energético. El problema es que producirlo hoy es un problema de costes y esa es la apasionante tarea en la que estamos, la reducción de los costes para que el día de mañana haya producto que se pongan los depósitos del combustible de aviones
vehículos, etcétera, procedentes de las microalgas. Los costes, imagino, porque claro, no es lo mismo hacer un proceso químico en un laboratorio a pequeña escala que, claro, producir y además para aviones, para efectivamente, tiene la aviación toda la comercial. Así estamos hablando de una necesidad de producción enorme. Pues sí, estamos hablando de que efectivamente se saca una parte proporcional pequeña de un organismo que es microscópico. Lo que pasa es que el proceso que ya estamos utilizando nos permite hacer lo que hace la naturaleza, pero de una manera potencial enorme. ¿Qué representa esto? Pues que imaginemos, por ejemplo, un vaso de agua cogido del mar, contiene en torno a 200 microalgas. Nosotros esas 200 microalgas y esa agua cristalina lo transformamos en una biomasa, en una pasta verde, con 18 millones de células, en frente a las 200 que había en el curso de unas horas. Y de ahí es de donde sacamos luego los lípidos para sacar los biocombustibles. En definitiva, es un proceso muy atractivo, donde hay muchas especialidades, incluida la ingeniería genética. Hay que trabajar en modificar estos microorganismos, su metabolismo, etcétera, para que sean más generadores de lípidos y a partir de ahí de biocombustibles. ¿Qué propiedades tendría este biocombustible? Evidentemente, bueno, pues al no ser un derivado del petróleo, todos los problemas derivados de la emisión de gases invernadero desaparecería, entiendo. Bueno, lo que efectivamente es un combustible biodegradable, es decir, es un biocombustible que se basa en fuentes naturales. De hecho, el combustible que conocemos, el fósil, es un combustible que se ha generado a lo largo de millones de años a partir de vegetales que han llegado a la putrefacción por los movimientos sísmicos, la falta de luz, etcétera. Y esto es reproducir lo que ha hecho la naturaleza a lo largo de millones de años, pero muy poco tiempo. Una gran ventaja, pues que necesitamos para hacer esa cadena de producción el CO2 y la luz. Estos son cultivos que serán los cultivos del siglo XXI y siguientes. ¿Por qué digo esto? Pues porque hasta ahora estamos acostumbrados a ver campos de maíz, de soja, etcétera, que se han utilizado también hasta ahora, últimamente, para generar biocombustibles, pero se están desechando porque están aprovechándose terrenos de valor agronómico para alimentar los coches de los países ricos, cuando hay gente en el planeta Tierra que no tiene la opción de acceder al simple alimento que le permita su subsistencia. Esto es éticamente inaceptable. Esos biocombustibles, a partir del aceite, la soja, el maíz, etcétera, han demostrado su ineficiencia, además, porque se necesita una gran superficie y mucho tiempo y sometimiento a las condiciones meteorológicas para obtener un resultado, mientras que en el caso de nosotros podemos poner una planta de microalgas en el terreno más baldío, no necesitamos regarlo, no necesitamos cosechas en función de temperaturas y lluvias, lo generamos todo de manera natural, pero dentro de unos fotobioreactores. Y probablemente el día de mañana en las carreteras veremos campos de lo mismo que vemos ahora, campos de fotobioreactores, de plantas solares, de huertos solares o de molinos de viento, pues veremos también fotobioreactores produciendo microalgas. Suele ser complicado hablar de plazos cuando se trata de proyectos científicos que están en experimentación todavía, pero bueno, sí me gustaría saber si tienen planteados cuándo podrían tener los primeros resultados. Bueno, pues en esto hay que ser prudente. Tenemos unas herramientas en las que estamos trabajando que son las que nos van a dar esos resultados. Hemos conseguido constituir aquí en España un consorcio nacional de investigación tecnológica que está financiado por el CEDETI. Hemos juntado a 14 compañías y 25 centros de investigación españoles. Aquí hay una ingente capacidad y un talento tremendo, afortunadamente, en España, en este área de la biotecnología. Y tenemos con ese programa 19 millones de euros que los dedicamos solamente a investigación y que dura 4 años. También estamos trabajando en un programa nuestro que se llama GenetDiesel, que es la transformación genética de microalgas para obtención de biocombustibles. Estamos montando una planta en Arcos de la Frontera de la mano de Iberdrola. Tenemos también como socios no solamente a Iberdrola, sino a Repsol. En definitiva, como socios tecnológicos nos están ayudando muy mucho a avanzar en la medida de lo posible en ese camino y acortarlo
lo máximo que se pueda. Nosotros estos programas los tenemos a 4 o 5 años y pensamos que en 4 o 5 años tendremos resultados que cambiarán radicalmente la situación actual del estado del arte, ¿no? No es mucho tiempo, no es mucho tiempo del que estoy hablando en investigaciones de esta naturaleza, y pensemos, por ejemplo, el teléfono móvil, que hace 10 años costaba mucho dinero y era un armatoste enorme y tenía unas propiedades y unas particularidades muy limitadas, y cuando se podía hablar solamente por ese aparato, y hoy es una máquina que te regalan, que no cuesta dinero y que además te conecta con internet y tienes correos electrónicos, etcétera. Y han pasado muy poco tiempo. En definitiva, el avance de la tecnología hoy día es espectacular. Tenemos los medios, los recursos, sabemos cómo hacerlo, y es cuestión de, calculamos, estar en el torno de 4 o 5 años. Pues es menos del tiempo que se necesita, por ejemplo, para sacar un medicamento al mercado. Así que realmente no es un plazo exorbitado. Yo creo que, sinceramente, esto tiene que llevar un crecimiento progresivo, tiene que ir sustituyendo poco a poco los combustibles tradicionales, y probablemente a la vuelta de 20 años el 50, 60, 70% del combustible provenga de plantas de cultivo de microalgas, cuyos rendimientos se habrán mejorado muy mucho. Y además está claro que el primer medio de transporte que podría experimentar este cambio tan enorme del que nos habla es la aviación comercial, que por eso se han querido involucrar en este proyecto con la empresa Alga Energy. Imaginamos que el futuro del coche eléctrico no se puede trasladar a los aviones. Entonces... No, eso efectivamente es así. Eso es imposible, ya quisiéramos todos, pero no va a ser posible. Consecuentemente los aviones van a seguir operando con combustibles, pero antes de llegar al avión, que es un artefacto muy complejo y con unas restricciones tremendas tanto por el fabricante de los motores como por los organismos que intervienen en la navegación aérea, etcétera, antes hay que experimentarlo a nivel de vehículo urbano en tierra, y con el acuerdo de los fabricantes, para garantizar que efectivamente no se va a dañar ningún componente del motor, sean tubos, sean plásticos, sean materiales metálicos, etcétera. Y también hay una lucha de intereses que es evidente, ¿no? Hay países productores de petróleo que algunos con inteligencia están introduciéndose en estos sectores y en estos ambientes de biotecnología, porque saben que el futuro va por ahí, y en cambio la fuente de ingresos que hoy tienen, que es la que le deriva el tener un pozo de petróleo en su país, pues tiene los días contados. Si no son los días, van a ser los años, ¿no? Pero vamos, en un futuro más o menos inmediato se van a agotar esos pozos. Consecuentemente, hay muchos países que ya están invirtiendo en estas tecnologías y en biotecnología de microalgas en particular. De la misma manera que estas dos empresas del IBEX 35 que tienen negocios a nivel de todo el planeta, pues han decidido también invertir en Alga Energy, puesto que han visto que es un proyecto con una enorme solidez científica y que tiene una gestión que va en la buena dirección, ¿no? Desde luego el futuro que nos ha pintado es más halagüeño si pensamos en una gran generación de biocombustible, a partir en este caso de microalgas, que si pensamos en lo que se nos puede venir encima si seguimos dependiendo absolutamente del petróleo. De manera que les deseamos mucha suerte y que efectivamente que en 4 o 5 años podamos empezar a ver ya esos resultados, ese combustible derivado de un producto natural como las microalgas. Muy bien, pues agradezco muchísimo que nos dé la oportunidad de dar información a sus muchos oyentes, y que efectivamente nosotros estamos en este trabajo, lo hacemos con total ilusión, sabemos que podemos contribuir a cambiar la historia de este planeta, y lo decimos con el conocimiento que tenemos de que lo que estamos consiguiendo es realmente atractivo y está avalado por los mayores científicos que tiene la humanidad. Consecuentemente venimos todos los días a la oficina con la pasión de hacer algo nuevo y esperando poder dar resultados en estos años que le comento. Augusto Rodríguez Villa, presidente de Alga Energy, lo dicho, mucha suerte y muchas gracias por esta charla. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludo.